Hola gente, ¿cómo están? En este video voy a estarles hablando un poco de cómo fue mi proceso. Bueno, algunos de ustedes ya saben que yo llevo viviendo más o menos un poquito más de un año aquí en Canadá. Y pues bueno, les voy a contar un poco cómo fue mi proceso, de cómo hice para venir para acá, que yo creo que mucha gente es curiosa de eso, o quiere saber cómo me vine. También porque yo sé que hay mucha gente en Latinoamérica, sobre todo, que busca emigrar a esos países del primer mundo, como Canadá, Estados Unidos, Europa y pues otros más países. Y yo sé que, o sea, yo también, cuando yo estuve en Colombia, yo siempre estuve buscando las maneras de irme, o siempre aspiraba como a salir de Colombia, como muchos de ustedes lo pueden estar aspirando ahorita mismo. Y pues, o sea, siempre la oportunidad que yo veía más posible o realista era como irme por estudio, irme como a estudiar. Yo había averiguado con algunas agencias, era como irse a hacer un curso de inglés, por ejemplo, a otro país. Me acuerdo que había averiguado en Australia. Y después de hacer el curso de inglés, uno aplicaba como a un permiso de trabajo, si uno conseguía trabajo. Y después de eso, uno como que estaba en el proceso hasta que obtenía la residencia, ciudadanía. Pero era un proceso que ellos mismos se lo decían a uno, era un proceso de muchos años, que había gente que duraba esperando para la residencia o para la ciudadanía 10 años o 15 años y que todavía estaba esperando, o que apenas después de 10 años le habían dado la residencia, que es un paso antes de obtener la ciudadanía. Y bueno, o sea, yo siempre estuve como averiguando cómo irme y nunca, o sea, yo nunca pensé irme del país ilegalmente, o sea, como mucha gente lo hace, ¿no? Como que sea para Estados Unidos, cruzando la frontera. Para Canadá pues es más difícil, creo que no hay mucha gente que lo hace. Entonces les voy a hablar un poco de cómo fue. Entonces, más o menos hace alrededor de 2 años o tres, el gobierno de Canadá lanzó una aplicación para que las personas que tuvieran como un pariente, un relacionado que fuera de origen de Colombia, de Venezuela o de Haití, solamente podían aplicar o sea, personas de primer grado, algo así, como hermanos, padres, y si tenían hijos o esposa, algo así. En mi caso, mi hermano, que fue la persona, mi familiar, que ya llevaba acá como 8 años, él ya era residente y yo apliqué por medio de él. Él me comentó en ese momento que la aplicación está, que el gobierno había lanzado la aplicación para Colombia y que yo debería aplicar, porque él sabía que yo estaba buscando como, y él también como que quería ayudarme para de alguna manera yo estudiara o que pudiera hacer algo en el exterior. Y bueno, pues la aplicación esta salió, fue un proceso bastante, no diré difícil, fue antes bastante fácil. Era como que pedían muchos documentos relacionados a que yo estuviera fuera de verdad como familiar de mi hermano, o sea, que fuéramos hijos de los mismos padres, de mi mamá, de mi papá, que fuéramos hermanos, ¿no? Y bueno, me tocó demostrar como con pruebas de nacimiento, pruebas de mis padres también, cédulas de ellos, cosas así, y estos documentos tocaba traducirlos. Aparte, los documentos relacionados a como que yo era familiar de mi hermano, también me tocaba pues enviar como documentos personales míos, como de que yo había estudiado en Colombia, cuáles fueron mis notas, mi residencia, de dónde yo vivía, en qué ciudades había vivido, como cosas personales de uno, enviar como documentos bancarios para ellos comprobar como cuánto dinero yo tenía, cuánto dinero había hecho en los trabajos que había tenido, si había trabajado, si no. Y bueno, todos estos documentos tocaba enviarlos como una empresa especializada que trabajaba con la Embajada de Canadá en Colombia, que traducía los documentos. No recuerdo el precio, así que no voy a decir ningún precio aquí en el video. Y bueno, eso se enviaba a la empresa esta, ella se encargaba de traducirlos y ya, después me los enviaban a mí y me tocaba como adjuntarlos a aplicación. Después de todo esto, yo me acuerdo que yo envié la aplicación, pasaron como 2 o 3 meses, o incluso diría yo que
sí, como 4 meses más o menos, alrededor de eso, 2 o 4 meses, para que ellos me respondieran. Después de que ellos me respondieran fue como que yo ya me hice la idea de que, uy, como que uno siempre, como que no espera que estas cosas terminen saliendo bien. Pues bueno, me enviaron como un correo diciendo que me tocaba hacerme como exámenes médicos, exámenes biométricos. Bueno, me tocó hacerme esos exámenes en otras ciudades. Los exámenes médicos fueron muy simples, como exámenes de sangre, de orina, exámenes físicos, radiografías, y todo esto con el objetivo de ellos saber de que yo estaba sano, que yo estaba saludable, no tenía ninguna enfermedad, de que no tenía ninguna como incapacidad. Y pues bueno, este hospital o este médico era como un médico que trabajaba con la propia embajada, entonces el médico se encargaba él mismo de enviarle los documentos allá. Y bueno, ya después me tocó hacerme los exámenes biométricos. Yo recuerdo que fue también, todo eso fue como en un día, tanto los exámenes médicos como los exámenes biométricos. Me tocó ir allá a una oficina, bueno, hice la fila, lo que sea, y entré a una habitación. Estaba una señora, me hizo unas preguntas sobre mi hermano, que por qué yo había aplicado tal cosa, que era lo que yo hacía en Colombia, que estaba haciendo ahorita mismo, y ya, me acuerdo que había como una máquina. Uno ponía como digamos que esta era la máquina, uno ponía los dedos así y ahí le tomaban como las huellas. Después me tomaron como unas fotografías, me tocó firmar unos documentos y ya, todo eso. También la empresa se encargaba de enviar los documentos a la embajada y ya, eso fue todo. Terminó este proceso, digamos que alrededor de febrero del 2023, algo así. Yo recibí otro correo donde ellos me dijeron que enviara mi pasaporte, algo así, pero eso fue después de como 3 meses. Ellos se demoraron como en responderme a mí como 6, 7 meses para que ellos me volvieran a responder. O sea, ya fue como que no se me había olvidado, pero sí era como que yo dije, no sé qué va a pasar. No sé si de pronto me dijeron que no. Y uno como que ya se hacía la idea de que de pronto no me habían escogido a mí para yo poder venirme para Canadá, ya que solo habían como 15.000 cupos para gente de estos 3 países, como dije, Venezuela, Colombia y Haití. Yo soy colombiano. Y bueno, más o menos como después de un año, creo que recibí una llamada o un correo, no recuerdo bien. Y bueno, me dijeron que ya podía enviar mi pasaporte, que todo estaba bien. Podía enviar mi pasaporte para que ellos como que me dieran era como una especie de visa, que yo iba a llegar a Canadá con residencia permanente. Y bueno, yo envié, eso ya fue como como un año después, como en marzo, febrero del 2024. Y bueno, o sea, yo envié mi pasaporte más o menos como a las semanas. Tardaron en responderme el pasaporte y en enviarme mis documentos, o sea, lo que era como un papel que decía que yo ya podía irme para Canadá, cuánto tiempo límite de que ellos me daban para poderme irme para Canadá, como para prepararme, para irme ya para Canadá. ¿No? Que era como pues, el objetivo, el plan, que era que uno se fuera a vivir permanentemente a Canadá. Y bueno, recibí todos los documentos y yo me vine en noviembre del 2024. Me preparé, compré los pasajes y me vine. Y ya llevo más o menos un año y 2 meses creo viviendo acá, donde he pasado muchas cosas. He pasado a vivir en una ciudad con mi hermano, a vivir con otros familiares en otra ciudad que trataron de estafarme, que trataron de robarme dinero que no tenía. Y pues bueno, ahorita estoy viviendo solo en una casa de estudiantes. Como muchos de ustedes saben, trabajo en Walmart, trabajo tiempo completo y esto lo quiero hacer como para entretenerme, lo de los videos. Ojalá que a la gente le ayude, que le guste ver mis videos, ver mi evolución de cómo mejoro hablándole a la cámara, cómo pues sí, me vuelvo más fluido haciéndolo. Yo sé que todo el mundo pasa por este proceso, acostumbrarse, hablar y todo, pero bueno, espero que les guste el contenido. Como para aclarar también, todo el proceso, no sé si lo dije claramente, pero el proceso estaba llamado como aplicación para las Américas de colombianos, venezolanos y haitianos. El proceso, o sea, si yo encuentro el link, se los voy a dejar en la descripción. Si no estoy mal, el gobierno de Canadá ya cerró el programa, pero, o sea, lo cerró y no se habían completado todos los cupos. No sé por qué, no sé bien por qué. O sea, no completaron los 15.000 cupos que ellos habían dicho y lo cerraron. No sé, la verdad no sé por qué, pero sí, creo que el link lo tengo guardado en mi computadora, así que lo voy a poner en la descripción para que ustedes, no sé si en algún momento lo vuelvan a abrir, pues no se estén chequeando ahí. Si ustedes son de alguno de esos 3 países, para que apliquen, si lo vuelven a abrir en el futuro. Igual hay muchas oportunidades para venir acá a Canadá, y no solo para acá, para Estados Unidos, hay muchos caminos, no siempre
venirse ilegal es como la mejor opción, ¿no? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenle un like, suscríbanse y nada, los veo en el siguiente video. Muchas gracias.